Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieras, como quieres. Y su hija fue sana desde aquella hora. Todos sabemos en el desierto, cuando Israel iba en el desierto, después fueron liberados de la esclavitud, iban en el desierto, pero llega un punto donde sacaron la realidad de su corazón. Trajeron todas las joyas de oro, lo fundieron, hicieron un becerro de oro y le empezaron a adorar. Y a raíz de eso murieron 3,000. Y cuando vamos al Nuevo Testamento, después del Pentecostés, la venida del Espíritu Santo, cuando fue predicada la verdad del Evangelio, 3,000 almas se convirtieron a la vida eterna. Hechos 2:41. En Lucas capítulo 11, al versículo 33, 32, nos dice que el hijo pródigo volvió a casa. La gracia salió a encontrarlo y lo abrazó. A pesar de lo que la ley decía en Deuteronomio 21:18, déjenme leérselos, solo lo leeré. Deuteronomio 21, versículo 18. Si alguno tuviere un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciere a la voz de su padre, ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado, no les obedeciere, entonces lo tomarán su padre y su madre, y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad, y a la puerta del lugar donde viva, y dirán los ancianos de la ciudad: este nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. La historia del hijo pródigo: pidió su herencia, lo fue a gastar, Lucas 15, versículo 11 al 32, con mujeres, en el vicio. Tal vez le dieron un gran hato de camellos, de ovejas, y tal vez se puso a malbaratarlas. Llévese 2 por 1, pague 1, llévese 2. Las ovejas igual, pague 2, llévese 3. Y así este hombre llenó alforjas de monedas de plata, de oro, y se fue, y le dio rienda suelta a su vida. Un hombre desobediente, contumaz y borracho. Pero su padre le dolía en su corazón que su hijo fuera así. Y cada mañana salía por donde se había ido. Al atardecer lo volvía a hacer. Y así estuvo todos los días, hasta que un día él volvió en sí y dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí me muero de hambre? Iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de esos jornaleros. Y regresa. Y ese día su padre salió a ver de nuevo. Y cuando lo ve de lejos, el padre sale a recibirlo, porque sabía que la ley tenía que cumplirse.
tenía que ser apedreado, tenía que ser muerto ahí. Pero el Padre salió a recibirlo. La ley nos dice cuán abominable soy, pero la gracia nos dice cuán santificado soy en Cristo. Salió a encontrarlo y lo abraza la gracia. La ley decía que tenía que ser apedreado, pero la gracia lo recibe con un abrazo. La ley afirmaba que debía ser golpeado, pero la gracia lo besó. La ley decía lo torcido que somos o lo torcido que estaba, pero la gracia viene para enderezarnos. Cuando no entendemos esto, señalamos a los demás y los condenamos. La ley dice que estoy torcido y que soy mala persona, pero la gracia viene para enderezarme. La ley dice que ya no hay oportunidad, pero la gracia dice que hay una oportunidad. La ley dice que terrible es mi condición como pecador, pero la gracia me anuncia lo que soy y en lo que me voy a convertir. La ley dice que eres un mendigo y la gracia dice que eres un príncipe. La gracia de Dios mediante Jesucristo no violó la ley, sino que la cumplió y la superó. Es mayor la gracia. Bien dijo Pablo, dice: el amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no se goza de la injusticia, pero se goza de la verdad. Todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Y ahora volvemos al Evangelio de Mateo, el capítulo 15 que leí con ustedes y pasaron su vista. Encontramos la conjugación de fe y gracia. El Evangelio de Marcos capítulo 7 versículo 21 dice que esta mujer era una griega. La mujer vino a suplicar porque su hija estaba siendo atormentada por un demonio. Tal vez era su única hija. A lo mejor su hija ya estaba destrozada, con marcas, cicatrices, por lo que este demonio le hacía. Los filósofos griegos no pudieron hacer nada por ahí. Le compartieron muchas filosofías de la vida. Esta mujer tal vez leyó a los filósofos de aquel entonces y trató de filosofar ahí de la situación de su hija, pero no hubo respuesta. No había ninguna respuesta. Y cada día el estado de su hija empeoraba y su situación se complicaba más. Pero un día oyó de Jesús la gracia y fue ante Jesús y le dijo: mi hija es gravemente atormentada. Los discípulos le dicen: la callamos porque viene detrás de nosotros. Hermanos, cuando no hay gracia, todo nos molesta de lo que otros hacen. Esperamos de otros perfección, esperamos de otros rectitud, aunque nosotros mismos no lo seamos. Ahora, ¿qué le contesta Jesús a esta mujer? Le contesta con una verdad. Miren, bien dijo Jesús que Él es la verdad y es la vida, y le contesta con una verdad, porque la gracia es lo que hace, nos lleva a una verdad. Y le dice: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Cómo es que un evangelio como Mateo puede hablar de la gracia? Ya que este evangelio es dirigido a los judíos. Mateo capítulo 1 versículo 1 dice: genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Porque les iba a presentar al rey. Y todo lo que sigue es una explicación del nacimiento de este rey. Si usted observa el capítulo 1 de Mateo, aparecen 17 veces la palabra engendró, 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 engendró y engendró. 17 veces.
Y de repente Dios interviene en la historia. Todos habían engendrado: Jacob, Salomón, David, todos los que aparecen en esa genealogía. Y aunque eran hombres rectos y eran hombres que formaron parte para que viniera el Mesías, cometieron grandes errores. Pero la gracia es así. Y en ese mismo capítulo 1, José dijo: voy a dejar a María porque está embarazada y ese embarazo no es mío. Un ángel le sale a su encuentro, de noche le habla y le dice: no temas de tomar a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado. Ese es el número 18. La palabra número 18, engendrado, dice del Espíritu Santo es. José toma a su esposa y dice la Escritura que desde ahí el hijo será llamado Hijo del Altísimo, puesto que no es el semen de un hombre, sino es el Espíritu Santo en su vientre. Y cuando vamos al Antiguo Testamento nos damos cuenta que no le dijo a Adán de tu simiente, sino le dijo a la mujer. ¿Por qué? Porque en ese aspecto el hombre no iba a intervenir, sino era Dios y la mujer. José se convierte en un padre y Jesús en un adoptivo. Y lo educan porque Dios les había confiado a un hombre extraordinario que iba a cambiar la historia de toda la humanidad, de todos los tiempos. A mí Jesús me ha cambiado mi historia. La vida que yo llevaba antes de Él era seguramente camino de muerte. Pues la Biblia dice que hay caminos que al hombre le parecen buenos, pero al final es un camino de muerte. Pero el día que vino Jesús a mí cambió mi historia. Y José se hace cargo y lo educa como su hijo. Después con María procrean muchos más hijos, cuatro hijos más y muchas hijas, dice la Escritura. Y luego en Juan capítulo 1, versículo 12 y 13, dice la Biblia: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y se repite 19 veces. O sea, la número 18, pero ahora es la número 19. Y dice: los cuales no han sido engendrados por carne, por voluntad de hombre, ni de sangre, ni de varón, sino de Dios. La gracia de Dios intervino en la historia para darnos una historia diferente a todos los que estamos acá, una vida distinta. Por eso nosotros como iglesia, si no cambiamos nuestra mentalidad de estar señalando, condenando a las personas, no hemos entendido la gracia de Dios. Bien dijo Jesús: a ver, el que esté sin pecado, que arroje la primera piedra. Y lo sorprendente es, en Juan capítulo 8, es que desde el más grande hasta el más pequeño estaban infectados del pecado. Arrojaron sus piedras, los dejaron ahí y se fueron. Y la mujer se quedó sola con Jesús. Únicamente ella y Jesús. A lo que Jesús le pregunta: ¿dónde están los que te acusaban, mujer? Se fueron, Señor. Y Jesús dijo: yo no te condeno, vete y no peques más. Y aquella mujer cambió su historia. Jesús le cambió su historia. Otra de las cosas interesantes para enfatizarlo, cuando Jesús dice: yo no soy sino enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel, no solamente era para puntualizar a los israelitas, a la tribu de Judá, a todas las tribus de Israel, que había gracia en Dios, sino también nos dice lo importante que ellos eran para Dios. Eran las ovejas del Señor. Y entonces Jesús lleva a esta mujer a una verdad. Y miren el cambio de esta mujer. Eso se encuentra en el versículo 23. Señor, hijo de David. Y entonces la mujer entiende: no soy un descendiente de Israel, soy una griega, una cananea, soy alguien que no forma parte de esto. Así no voy a conseguir ninguna bendición. Cambia y lo lleva a la realidad. Versículo 25. Cuando esta mujer oye
de Jesús: he sido enviado únicamente a las ovejas perdidas de las casas de Israel. Y entonces esta mujer le dijo: sí, Señor. Sabía que por este medio ella iba a alcanzar y a recibir lo que había llegado a pedir. No le puedo llamar hijo de David porque yo no formo parte de ese pueblo maravilloso, Israel. No tengo nada que ver con el pueblo judío. Pero sí, Señor, tú lo abarcas todo. Y entonces dice la Escritura que Jesús le dice: ¿sabes la posición que yo tengo y que Israel tiene? Ellos son los hijos, son las ovejas que yo he venido a buscar. Y yo tengo una mesa para ellos. Y no es bueno que le voy a dar el pan de los hijos y dárselo a los perrillos. Entonces, ¿qué es lo que hace Jesús? Que la gracia de Dios nos ubica realmente en lo que somos para levantarnos. Y aquella mujer vuelve a decir: sí, Señor, pero aún de ahí pueden comer los perrillos. Si las migajas pueden hacer un milagro tan extraordinario de sanar, de liberar a su hija, ¿cuánto más será no las migajas? ¿Cuánto más será la mesa servida? Mucho más. Y dice la Biblia que un día se nos va a servir en la mesa, donde será la boda del Cordero, donde estará su iglesia comiendo con él, celebrando las bodas del Cordero. ¿Cuántos podemos decir un amén? La verdad. Ahora, déjeme agregar algo que yo encontré aquí. La verdad, la gracia sin verdad es sentimentalismo. Repito, la gracia sin verdad es puro sentimentalismo. Pero ahora vamos por otro lado. La verdad sin gracia es crueldad. La verdad sin la gracia se le llama crueldad. ¿Es cierto que el pecador merece morir? Sí, pero también existe el perdón. Y eso es la gracia de Dios. Usted puede sujetar a una persona a una verdad para condenarlo, sí, pero si tiene gracia, entonces, hermano, a eso se le llama que no es crueldad. ¿Cuántos podemos darle un aplauso al Señor? Termino. Quiero terminar, hermanos. Cuando esta mujer recibió el milagro, desde el momento que ella dijo: sí, Señor, pero socórreme. Y dice la Escritura en el versículo 28 que su hija fue sanada desde aquella hora. Y Jesús le dijo: mujer, grande es tu fe. La fe y la gracia se encontraron. Dice la Biblia que por gracia sois salvos, pues es don de Dios, por medio de la fe. Y Romanos 5, versículo 1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué debemos hacer? Tener fe, que Dios es un Dios de amor, y ocupar nuestro lugar, el lugar que el Señor nos indica, porque aún estos perrillos pueden convertirse en hijos y recibir la salvación por gracia. ¿Merecíamos ser condenados? Sí, pero su gracia nos alcanzó. Por gracia estamos compartiendo su palabra. Por gracia de Dios tenemos hijos. Por gracia de Dios tenemos esposa y tiene esposo. Por gracia de Dios, a pesar de lo que usted es, le está sirviendo. ¿Cuántos dicen amén? Póngase de pie y vamos a orar a nuestro Dios. Vamos a darle muchas gracias a Él por todas sus bendiciones. Amén. Hermanos,
actuemos con gracia. ¿Será que puede usted ir a abrazar, si es que se puede, o a darle un apretón de manos a alguien y decirle que Dios te bendiga, hermano? Usted vaya. Tal vez usted ha condenado a alguien, tal vez usted ha reprobado a alguien, pero si usted actúa con gracia, con la gracia de Dios, simplemente ámelo y ore por esa persona. Los que venimos a la iglesia, venimos no porque seamos perfectos, venimos porque buscamos mejorar en nuestra vida. A mí me falta mucho que mejorar y por eso vengo. Yo no vengo a esta iglesia domingo a domingo porque ya sea un gran pastor, sino porque busco serlo. No porque sea el mejor padre, no tengo tantos errores, tantos detalles, pero para eso vengo, a superarlos, a mejorarlos. Y qué triste es cuando una iglesia condena a todo mundo, expulsado, váyase de la iglesia. Actuamos con la verdad, pero si la gracia se vuelve en una crueldad. Pero también la gracia sin la verdad simplemente es un sentimentalismo. Que lloramos por todo porque no estamos basados en la verdad. Hacemos nuestra vida en la verdad y revestidos de la gracia para que haya la presencia de Dios. Esta mujer atrajo la admiración de Dios por su fe. Dios hoy nos sigue admirando. Él te admira por tu fe. Tú eres admirable por tu fe. No por tu perfección, sino por tu fe. Porque la fe reconoce lo que es y confía en lo que va a recibir y en lo que se va a convertir. ¿Cuántos decimos amén? Yo sé que cuando llegue a los 80 años, 85 años, voy a ser mejor todavía. Y conforme pasan los años, voy a ser mejor. Voy a convertir en mejor hombre, yo sé también. Así es que Dios admira su fe. Y así lo vamos a buscar ahora. Diga conmigo, Señor Jesucristo, hoy yo recibo las pequeñas migajas de tu gracia que salvan, el perdón cuando merecía ser condenado, la migaja del perdón, la migaja de tu gran amor, la migaja de tu misericordia que sobrepasa todo entendimiento y que se eleva desde la altura de la tierra hacia el cielo. Engrandeces tu misericordia. Señor, no tengo a quién más buscar fuera de ti, porque tú tienes palabras que dan vida y que la das en abundancia. Padre, hoy he aprendido y seguiré aprendiendo no amar a las personas por su perfección, sino amarlas por tu gracia, con todos sus errores, con todos sus defectos. Y creo que de esa forma me abstendré a no ser mezquino y criticón y condenatorio. Dios, por tu gracia tenemos oportunidad de mejorar, aun cuando no estábamos en la lista, pero cuando venimos a ti nos dimos cuenta que había oportunidad para nosotros. Gracias, Dios, en el nombre de Jesucristo. Amén.